Listo, maestro. Estamos grabando. Adelante, por favor. Muchas gracias. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Voy a empezar a compartirles aquí la presentación y voy a encender mi cámara en este momento. Listo. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar conectados aquí en la sesión de Espacios Confinados. A nombre de MSA, les damos la bienvenida. Y antes de empezar, sí, externar nuestro agradecimiento al maestro Juan y a ArcelorMittal por darnos este foro para estar con ustedes. El día de hoy hablaré del tema de espacios confinados. El título de la sesión se llama Fundamentos básicos para el ingreso seguro a espacios confinados y es parte precisamente de esta semana del aprendizaje que como ArcelorMittal han organizado. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar de los fundamentos básicos para el ingreso seguro a espacios confinados. Esto es básicamente referencias normativas rápidas de qué es lo que deberíamos considerar, bajo qué norma estamos trabajando en México, ¿verdad? ¿Qué requerimientos básicos me pide? Vamos a hablar también de los riesgos de espacios confinados antes de ingresar, la forma de ingresar también que deberíamos adaptar y el tema de rescate, que si bien no es un tema que vayamos a abundar mucho el día de hoy, sí deberíamos tener las bases de lo necesario para que en caso de que un compañero o compañeros queden atrapados dentro de un espacio confinado, pues saber qué hacer en caso de esas emergencias. Lo primero es referencias normativas, como lo vimos allí en el título, ¿verdad? ¿Qué normas nos hablan de espacios confinados? Para empezar, la norma obligatoria en México es la NOM 033 de la STPS edición 2015. Esa es la norma que nos dicta las condiciones mínimas que deberemos considerar para los trabajos en espacios confinados. Pero como les comenté en la sesión anterior, los que estuvieron en el tema de alturas, a veces las normas mexicanas son un poco ambiguas o no son muy completas en lo que nos quieren externar muchas veces, ¿verdad? Y por eso es importante también conocer estándares de referencia en los que nos podamos apoyar para conseguir un poco más de información en muchos casos en materia de seguridad. Ejemplos de estándares de referencia que nos pueden servir para acudir a buscar más información cuando no encontremos lo que buscamos tal vez en la norma es OSHA. OSHA también tiene una sección que habla de espacios confinados. También podemos referirnos directamente a esos extractos. ANSI también tiene una sección que nos habla precisamente del tema de trabajo en espacios confinados. Ese extracto es el Z117.1 o estándares como NFPA, que aunque NFPA se encarga principalmente del tema de combate contra incendios, el extracto NFPA 350 les habla de las condiciones para trabajo en espacios confinados. Son estándares de referencia que nos pueden servir bastante. Es una alternativa para buscar información, pero recuerden que lo primordial, lo prioritario como empresas en México es cubrir la NOM 003. Y a todo esto nos vamos a lo básico, ¿verdad? Un pasito más atrás antes de hablar de normas. ¿Qué es un espacio confinado? Porque a veces, bajo la definición, nos queda alguna duda sobre si un lugar es o no es espacio confinado, ¿verdad? Y a veces hay personas que dicen, no, es que este sí es un espacio confinado. Y otros compañeros que debaten, no, este no es un espacio confinado porque no cumple esto, esto y esto. Para empezar, habría que definir lo que es un espacio confinado. Y la norma lo hace muy bien. La norma 033 nos define un espacio confinado de la siguiente manera. Nos dice, es el lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente en el que una o más personas puedan hacer una tarea en su interior con medios limitados o restringidos para su acceso o salida y que no está diseñado para ser ocupado de forma continua. En pocas palabras, es un lugar que tiene entradas o salidas de difícil acceso o limitadas, que no son sencillas para entrar o salir, ¿verdad? Que tengo que hacer un movimiento no natural del cuerpo para entrar o salir. Que tiene tamaño suficiente para que una persona pueda entrar a hacer una actividad. No necesariamente yo debo entrar totalmente parado, a lo mejor parado me llega a la cintura o me llega por aquí, pero si yo trabajo, por ejemplo, y entro parcialmente a ese lugar, meto mi cabeza y mis manos, meto parte de mi cuerpo para poder hacer esa actividad, eso se considera como un ingreso al espacio confinado. Y tienen el tamaño suficiente para que una persona pueda ingresar. Y la otra característica que nos menciona ahí, que no está diseñado para ser ocupado de forma continua por la persona. Puede haber estado diseñado para hacer otra actividad o como parte del proceso,
pero eso no quiere decir que fue diseñado para que la persona esté trabajando ahí constantemente o de manera continua. A lo mejor ese lugar fue diseñado para contener líquidos o para contener un ácido o para contener algún elemento. Pero que yo entre ahí cada mes a hacer un mantenimiento, no lo hace o no lo convierte en un lugar que sí fuera diseñado para que yo esté trabajando ahí. Hay que entender bien esas características para poder identificar correctamente los espacios confinados. Y la última y cuarta característica que les dice la norma es lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente. Quiere decir que ahí las corrientes tal vez no limpien de forma correcta la atmósfera en espacio confinado y pueda tener algún contaminante en ciertas ubicaciones. Como malas prácticas, a veces consideramos como empresas que por el hecho de que el espacio confinado es un espacio abierto, automáticamente con eso va a tener buena ventilación. Es falso. Yo puedo tener lugares abiertos, pero la ventilación podría no ser correcta y podría ser que en las esquinas de esos lugares se acumulen ciertos agentes que puedan afectar directamente a la vida de una persona. Por eso no hay que confiarse. Siempre identifiquen bien las 4 características para saber qué lugares son o cuáles no son espacios confinados. Y ejemplos de los que sí son espacios confinados podemos tener algunos aquí. Registros. Normalmente tienen las características de espacios confinados, por ejemplo, carrotanques también suelen ser espacios confinados o pipas, alcantarillas o fosas también suelen ser espacios confinados, casas de aire o de bolsa por sus características y su configuración también suelen ser espacios confinados. Cuando hay que entrar a la maquinaria a dar mantenimiento, también se convierten normalmente en espacios confinados si cubren las características que ya platicamos. Y los últimos que van a ver ahí en la presentación son de los más comunes. Los contenedores enormes que pueden contener desde agua, químicos, solventes, etcétera, para parte de la producción, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos de espacios confinados. Lo primero sería identificarlos. Ahora, una vez que los tengo identificados, hay que tomar en cuenta lo que nos dice la norma 33. Hablar de todos los requerimientos también tardaría mucho tiempo y en esta sesión no lo vamos a abordar. Pero algunos de los puntos principales que les dice la norma es, deben tener claros cuáles son los roles de cada persona dentro de un espacio confinado. Y, por ejemplo, por lo menos van a ser 3 roles como mínimo. El primero, el trabajador ejecutor o el entrante, o también conocido como persona autorizada para esos trabajos en espacios confinados. Es la persona o las personas que van a ingresar al espacio confinado y van a trabajar dentro haciendo una actividad. También debemos tener claro quién va a ser el vigía, monitor o asistente, como también se conoce. Es esa persona que normalmente se encarga de medir la atmósfera antes de que las personas ingresen, de validar las condiciones, y una vez que ingresan los compañeros, es quien se encarga de estar al pendiente de ellos. El vigía está afuera del espacio confinado, nunca se separa del mismo y siempre está en comunicación constante entre entrantes y esta persona que desempeña la labor de vigía. Y la tercera función o el rol que siempre debe estar identificado en un espacio confinado es el rol del supervisor de entrada o responsable de los trabajos, o como también se le conoce como persona competente. Estas son las 3 figuras que siempre deben estar identificadas en cualquier trabajo en espacios confinados. Ahora, hacia grandes rasgos, ¿a qué nos enfrentamos normalmente en el día a día como dificultades al momento de hacer trabajos en espacios confinados? Algunas de estas situaciones que se pueden presentar son las siguientes. Deficiencias durante los análisis de riesgos. La norma 33 también les habla de que deben hacer análisis de riesgos para cada trabajo en espacios confinados y con base en esto hacer precisamente procedimientos de entrada, ¿verdad? Y esa es otra deficiencia. Si mi análisis de riesgos no es correcto o no lo contemplo de manera correcta, también mis procedimientos, ¿sí? Parece que alguien dice que no se escucha. Yo sí lo estoy escuchando muy bien. No sé si quien tenga algún problema. Gracias, maestro. ¿Los demás me escuchan bien, compañeros? Por favor, Por ahí. díganos quién no escucha bien, por favor. A lo mejor aquí sería, Sí, se escucha bien. ok. Gracias, Sí, gracias. Bueno, te escucho. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Adelante, maestro.
Gracias, maestro Juan. Por ahí nada más le sugerimos, si es que me está escuchando de rebote Jorge, hay que revisar su audio, compañeros. A veces viene desde la configuración de Teams. Si no tenemos bien relacionado ahí a dónde se va el tema de audio, podría darnos ese tipo de problemas, ¿vale? Pero creo que la mayoría sí me está escuchando, entonces vamos a continuar. O también a veces puede ser el tema de la conexión. Si su conexión es deficiente o es baja, también pueden tener problemas tanto para verme como para escuchar. Perfecto. Continuamos entonces. Gracias, maestro Juan. Gracias, compañeros que me estaban confirmando por ahí en el chat. Recuerden, análisis de riesgos completos. Si no es completo, si no considero todo, eso puede llevarme a problemas. Procedimientos de trabajo con áreas de oportunidad. Ese es otro problema. Si mi análisis de riesgos no es correcto, mi procedimiento también puede ser deficiente y por lo tanto, el permiso también puede tener áreas de oportunidad. Puede ser que no contemple todo lo que debería considerar dentro del permiso. Falta de capacitación es otra de las deficiencias que a veces tenemos como empresa. Si bien la norma nos obliga a capacitar al personal, a veces la capacitación no es completa en todos los riesgos a los que nos podemos enfrentar o el trabajador simplemente no tiene toda la capacitación necesaria para hacer el trabajo adentro o para usar su equipo de protección personal o simplemente cubrir todos los lineamientos que nos pide la norma 33. Desconocimiento o áreas de mejora en detección de atmósferas. Ese es un error muy común. Deficiencias al momento de medir las atmósferas dentro de mi espacio confinado y, por lo tanto, clasificaciones incorrectas de nuestros espacios confinados. Porque la norma 33 nos habla de espacios tipo 1 y tipo 2, donde tiene totalmente que ver el tema de la atmósfera. Si todo esto es deficiente, también nos puede llevar a problemas en la ventilación, porque si yo no practico una buena ventilación, posiblemente la atmósfera no sea la mejor dentro de mi espacio confinado. Y si mi atmósfera puede ser inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, podría ser que no tenga todo mi equipo de protección adecuado para ese tipo de riesgos en la atmósfera. ¿Ok? Como ven, todo va de la mano con el tema del análisis de riesgos. Bloqueo de energías deficiente, procedimientos también de entrada deficientes, y esto nos lleva indudablemente a faltas o deficiencias en la prevención de las emergencias, tanto en la prevención como en la ejecución. Por eso es importante que siempre hagamos nuestro análisis de riesgos de la forma más completa posible, que esto nos lleve a hacer buenos procedimientos de trabajo, que esto nos lleve a un buen permiso de trabajo, que podamos clasificar nuestras áreas de manera correcta con base en una medición atmosférica adecuada y que podamos cubrir todo lo que nos maneja la norma 33. Pero bueno, volviendo al tema. La norma nos habla de diferentes riesgos. Pueden ser riesgos atmosféricos, físicos, corrosivos, biológicos. Hay un montón de riesgos a los que nos podemos enfrentar, pero la norma te dice, de los atmosféricos vas a hacer la clasificación de tu espacio confinado. Tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo podemos definir un tipo 1, un tipo 2? Ese es un extracto literal de la norma, compañeros. La norma nos dice, hay que medir por lo menos 3 variables atmosféricas. Vamos a medir siempre el oxígeno, porque es vital para la vida. Niveles entre 19.5 y 23.5% por volumen es un área segura, por lo tanto va a ser un tipo 1. El nivel normal de oxígeno en la atmósfera, como referencia, oscila entre 20.8 y 21% por volumen. Entonces, siempre que esté en ese rango seguro, es tipo 1 en el tema atmosférico por oxígeno. Cuando hablamos del segundo riesgo atmosférico, que es el tema de la explosividad, ahí la norma les dice, si sus lecturas en el detector son menores al 10% LED, es tipo 1. No tiene que ser 0, con que sean menores al 10% LED, puede ser tipo 1. Si se sale de ese 10% LED o lo iguala, entonces es tipo 2, que hay que tener mucho cuidado también con eso. De igual manera en la variable oxígeno, si estoy por debajo de 19.5 o por encima de 23.5, ya se vuelve un tipo 2 porque ya la atmósfera puede ser o deficiente de oxígeno por bajos niveles o enriquecida de oxígeno que se vuelve un riesgo de explosividad. Y la última variable, toxicidad. Hay que medir los tóxicos en el ambiente. ¿Qué me dice la norma? Si en las lecturas de mi detector son menores a la mitad del valor límite de exposición de ese agente, entonces va a ser tipo 1. Pero si yo igualo o supero la mitad de ese valor límite de exposición de mi agente tóxico, en ese momento ya es un tipo 2. Para que sea tipo 1, debe estar en los niveles seguros que acabamos de mencionar. Cualquiera que se salga de estas variables seguras, su espacio confinado debe ser considerado desde el principio como tipo 2.
Malas prácticas. A veces catalogamos o clasificamos mal nuestro espacio confinado. Decimos, es tipo 1, pero las condiciones cambian y se vuelve tipo 2. Si yo lo consideré como tipo 1 desde el principio, seguramente no voy a poder atender esa emergencia rápidamente y de manera efectiva como lo debería ser, y eso nos va a llevar a problemas en la parte de la vida de las personas. Por eso es importante que siempre los clasifiquen de una manera correcta. Y en la última variable, el tema de toxicidad. ¿Cómo sé cuáles son los valores límites de exposición permisibles para una persona? Refiérense a la norma 10. Las normas 10 y 18 nos hablan tanto del manejo de químicos como de los valores límites de exposición. Entonces, esas normas nos van a dar respuesta a muchas de esas preguntas de cuáles son los valores de exposición permisibles para una persona. Y si no, siempre habrá referencias internacionales. Pueden acudir, por ejemplo, al estándar de ACGIH de Estados Unidos, pueden acudir a OSHA, pueden acudir a NIOSH, y esos estándares les van a decir valores límites de exposición permisibles para esos agentes. En pocas palabras y resumiendo, el análisis de riesgos para todo esto, compañeros, es fundamental. Si mi análisis de riesgos es correcto, entonces yo voy a poder determinar qué tipo de detectores necesito para medir las atmósferas, si requiero algún otro tipo de protección para la persona. Habrá que asignarle un casco adecuado para ello, protección auditiva si hay mucho ruido, pantallas faciales si es un riesgo de objetos que puedan brincar hacia mi rostro, una forma de ingreso seguro a un espacio confinado, podríamos necesitar protección respiratoria de algún tipo, podríamos requerir protección a mis extremidades como guantes especiales, botas especiales para poder hacer ese trabajo dentro del espacio confinado. Por eso es importantísimo que su análisis sea lo más completo posible para que yo pueda tener respuesta a todas estas cuestiones. Volviendo al tema de la norma. La norma les dice, antes de cualquier ingreso a un espacio confinado, hay que medir las atmósferas para garantizar que no es una atmósfera peligrosa, ¿verdad? La única manera en la que yo voy a saber que esa atmósfera es segura o no es practicando el tema de detección portátil. Y hay diferentes tipos de detectores. Está el detector como el que ven en esa imagen y que tengo aquí en mis manos. Es un detector Altair 5X, que ese es un detector con bomba. Tenemos accesorios para que yo pueda conectar a mi detector una sonda y una línea de muestreo y yo pueda con esto medir de un punto remoto. Yo puedo meter esta sonda y esta línea a mi espacio confinado, dejando el detector afuera para que yo pueda ver la lectura en todo momento y pueda asegurarme que todo es seguro. Ese es el tipo de detectores que se sugieren para la medición previa al ingreso, como nos dice en esta diapositiva la norma 33. Ahora, hay otro tipo de detectores, como este que tengo en mis manos. Este se llama Altair 4XR y es un detector de difusión, también conocido como detector personal. Este es el que va lo más cercano a las vías respiratorias del trabajador que va a ingresar al espacio confinado, porque mientras yo esté trabajando ahí dentro, este detector va a estar midiendo en todo momento la atmósfera. Cuando este detector alarme es porque yo estoy prácticamente expuesto a la misma condición y me permite evacuar rápidamente o tomar acciones para salvaguardar mi vida. Entonces, no nos olvidemos, la norma nos pide detectores personales, nos pide medir atmósferas antes del ingreso al espacio confinado. Hay que tener los detectores adecuados para ello. Ahora, ¿por qué es importante medir estas tres variables atmosféricas que ya platicamos? Oxígeno, explosividad y toxicidad. Porque esas son las principales variables que pueden afectar el tema de la vida y la salud de la persona, por vías respiratorias o incluso hasta por contacto con la piel con los tóxicos, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, del oxígeno, yo podría hacer un área deficiente de oxígeno por el simple hecho de estar parado dentro del espacio confinado y respirar en el interior. Les voy a poner aquí algunos videitos que nos permiten tener un ejemplo mucho más gráfico de esto que les estoy platicando. Imaginen que ese contenedor adentro es un espacio confinado y la vela es una persona. La vela tiene una flama y para que haya flama tiene que haber combustión y para que haya combustión tiene que haber oxígeno. Cuando no hay oxígeno, no hay flama, ¿verdad? Por lo tanto, no hay combustión. Entonces, vamos a ver qué ocurre en este video. Tenemos una cantidad finita de oxígeno en ese contenedor. Conforme la llama está encendida, va a ir agotando ese oxígeno hasta que llegue al punto de lo siguiente. Como ven ahí, la flama va haciéndose más pequeña hasta que se apaga. Eso puede pasarle a una persona. Puede estar trabajando ahí dentro,
con el simple hecho de que no haya una buena ventilación, la persona se puede ir acabando ese oxígeno respirando, haciendo su actividad. Y entonces podemos tener deficiencias de oxígeno. La deficiencia también se puede dar por alguna otra situación. Por ejemplo, a lo mejor no hubo un buen bloqueo de válvulas, a lo mejor hay una fuga de algún agente desplazante de oxígeno y nos puede pasar algo como lo que van a ver en este video. Supongamos nuevamente que esas velas son personas, ¿ok? Una persona en cada nivel de mi espacio confinado. Y esa manguera que se mete ahí es un agente desplazante de oxígeno. Empieza a haber una fuga de un desplazante de oxígeno, como el nitrógeno. La persona que estaba hasta abajo sufre deficiencia de oxígeno. La de en medio, si no tiene detectores, si no se percata de lo que pasó, también cae inconsciente en ese momento, como pueden ver. Y la tercera persona que está hasta arriba, casi afuera del espacio confinado, que es un espacio abierto, también puede sufrir deficiencia de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos otro claro ejemplo de lo que puede pasar con la deficiencia. Ahora, imaginen que tenemos esa condición y hay que entrar a hacer la emergencia. Yo tendría que ventilar y sacar ese desplazante de oxígeno para poder ayudar a los compañeros y que los brigadistas puedan entrar de forma segura. ¿Están de acuerdo? Eso si no queremos que porten con equipos de protección adicional. Pero si yo voy a sacar ese contaminante de mi espacio confinado, tengo que ver a dónde lo voy a mandar. Porque si se lo he hecho a otra persona fuera de mi espacio confinado, esa persona también puede correr riesgo. Y para simular esto que les estoy diciendo, la persona del video toma ese contenedor que trae nitrógeno, que es más pesado que el aire, ¿verdad? Y lo va a verter como si fuera un líquido sobre otra vela que está en el ambiente normal. Fíjense lo que pasa ahí. Como si lo vertiera como si fuera líquido, y la vela también se apaga, porque al ser más pesado que el aire, desplaza el oxígeno que estaba alrededor de la flama y la apaga. Imagínense que yo estoy ventilando y saco mi contaminante fuera del espacio confinado, pero se lo aviento a una persona afuera. Seguramente puede pasar algo similar a lo que acaban de ver. Entonces, es importante que tomemos estos criterios para trabajar de forma segura dentro de espacios confinados. Ahora, detección de atmósferas es vital. Yo debo tener un detector o detectores para esto. Pero no basta con tener el detector. También hay que tener ciertos cuidados con el equipo. Parte de lo que deben tomar en cuenta es que siempre que yo lo encienda, hay que hacer una prueba de funcionamiento. Esto es revisar que los LEDs, que la bocina y que el motor vibrador de su equipo funcionen correctamente. Son los 3 estados de alarma que puede tener un detector. Por si yo no lo alcanzo a ver con los LEDs, lo puedo escuchar con la bocina. Y si no lo veo y no lo escucho por el ruido, lo puedo sentir porque está vibrando cerca de mi cuerpo. Las 3 alarmas deben funcionar siempre que lo enciendan. También no se olviden que deben verificar los detectores antes de cada uso. Yo tengo que verificarlo para saber que es confiable. Y tengo que calibrar el equipo de manera periódica. La sugerencia de MSA es calibren cuando la verificación no pase de manera satisfactoria o por seguridad 6 meses después de la última calibración para asegurar la máxima precisión. Ojo que en verificaciones y calibraciones, en ambos casos, yo requiero un cilindro de calibración, como este que tengo en mis manos, ¿verdad? Y requiero, o necesito, adaptadores de calibración para poder hacer las pruebas directamente a mis equipos. Verificación y calibración se hacen utilizando gas patrón y esos accesorios. Y el otro factor que deberíamos considerar también es el tema de la vida útil de los sensores, porque los sensores también tienen una vida útil estimada. Normalmente en los detectores de MSA de la familia Excel, los que tienen una X en el nombre, 4XR, 5X, 2X, por ejemplo, tienen un tiempo estimado de vida de 4 años en los sensores. Entonces, cada 4 años aproximadamente tendría que estar cambiando los sensores para poder seguir utilizándolo de forma adecuada, sin riesgo de que en algún momento sus sensores puedan llegar a descomponerse, a fallar y a comprometer la medición. Y ya nada más para cerrar con este tema, la norma también nos habla, por ejemplo, de la cantidad de detectores que deberíamos tener por aplicaciones de espacios confinados. Primero nos dice, hay que medir antes de cualquier ingreso, con un detector con bomba, como ya lo platicamos. Y después la norma les dice, en medidas de seguridad, que es el inciso 9, les dice, para trabajadores en espacios tipo 1, al menos un trabajador por cuadrilla debería traer un detector personal, como el que les mostré hace un momento, como estos de aquí, ¿verdad? Uno por cuadrilla, no tienen que ser todos, porque el tipo 1, recuerden que tiene una atmósfera segura. La atmósfera no va a cambiar, siempre va a ser una atmósfera segura para la persona.
uno por cuadrilla. Pero si son tipo 2, todos los trabajadores que ingresen a ese espacio confinado deben tener su detector de gases personal, como este que tengo en mis manos. Porque la atmósfera puede cambiar en cualquier momento y puede ser que el espacio sea muy grande, como este cuarto, o sea muy pequeño. Pero si es grande y no todos traen detector, algunas personas se podrían someter a una concentración peligrosa que pueda comprometer su vida. Por eso, cada persona en un tipo 2 debería traer su detector personal de gases. Y una vez que yo ya hago la medición de la atmósfera, me permite saber también otros criterios. Me permite saber si puedo entrar o no en esas condiciones, ¿verdad? O si requiero protección respiratoria para poder proteger al trabajador. ¿Qué me dice la norma en este punto? La norma les dice, es obligación de la empresa el garantizar una atmósfera respirable. Quiere decir que la empresa debería ver la forma en la que pudiéramos garantizar esa atmósfera respirable. Pero si no es posible garantizarla, entonces la norma te dice, es obligatorio utilizar equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Así lo dice la norma. Entonces nos da solo dos opciones, o línea de aire o equipo de respiración autónoma. Pero no es cualquier línea de aire. Enseguida les dice la norma, cuando se empleen equipos de línea de aire, deberán contar con un medio alternativo de respiración para escape en caso de emergencia. Esto porque si mi fuente primaria de la línea de aire se para súbitamente porque se cortó la luz, porque se descompuso, se quedó sin gasolina, lo que sea, automáticamente va a dejar de haber un flujo de aire hacia mi máscara. Y si yo siento que no puedo respirar, la primera reacción de una persona es tratar de quitarse la máscara y entonces ya me compromete mi seguridad. En cambio, si siento que no puedo respirar y tengo un medio alternativo de respiración para emergencia, como el cilindrito que ven ahí en esa imagen, la segunda de izquierda a derecha, yo puedo abrir ese cilindro en cuanto siento que no puedo respirar, empiezo a respirar del aire de ese cilindro pequeño y me permite evacuar el lugar. Por eso la norma es muy clara, equipos autónomos o líneas de aire con medio alternativo de respiración para escape en caso de emergencia. Pero yo siempre les digo en los cursos, esos equipos no son para todos, porque yo, aparte de tener la capacitación, necesito tener las habilidades o aptitudes para poder utilizarlos de forma segura. Si soy una persona asmática, por más que me sepa la teoría y que sepa cómo utilizarlos, yo en la realidad tal vez no podría utilizar esos equipos por mi condición. Eso me lo impide. O a lo mejor yo soy claustrofóbico y yo sé cómo ponerme ese equipo porque soy miembro de la brigada contra incendios, pero cuando me pongo la máscara, a lo mejor como me siento encerrado, empiezo a entrar en crisis y entonces eso no me deja utilizarlo de forma correcta. Con la capacitación hay que tener las habilidades y aptitudes. Por lo tanto, compañeros, yo no les sugeriría como primera opción ponerle equipos de estos a los compañeros que trabajan en espacios confinados. La norma es muy clara. Es obligación de la empresa tratar de garantizar una atmósfera respirable. Si no tengo una buena ventilación, antes de ponerle equipos de estos a los compañeros, yo tal vez intentaría ventilar el área, por ejemplo. Si yo puedo hacer una buena ventilación y con eso hacer una atmósfera respirable y segura para el trabajador, evito que el trabajador se ponga a sus equipos. Pero ojo, eso no cambia la clasificación y eso tampoco nos exime de tener los equipos de protección respiratoria para emergencias. Porque si el soplador falla o mi ventilación falla, una brigada tal vez va a tener que entrar y atender esa emergencia. Y los brigadistas sí van a tener que contar con su equipo de respiración adecuado para atender esa emergencia. Pero de esta manera yo puedo evitar que el trabajador como tal, el que entra todos los días, pues tenga que utilizar un equipo de protección respiratoria que nos complica un poco más todo ese tema, ¿verdad? Pero bueno, es otra alternativa que podemos aplicar. Ventilación natural, que es dejar entradas sombra abiertas, o ventilación mecánica, que es inyectar aire de afuera hacia adentro o extraer el contaminante de adentro hacia afuera del espacio confinado. Ambas son válidas. Aquí hay que hacer una buena investigación, un buen análisis de riesgos para ver cuál es la mejor alternativa de ventilación en nuestros espacios confinados. Pero bueno, quedamos que aunque yo ventile, no cambia clasificación y no me exime de tener esos equipos para una emergencia. Equipos de respiración autónoma. Pueden ser equipos para trabajos industriales con aprobaciones de NIOSH, por ejemplo, o equipos de combate contra incendios con aprobaciones de NFPA, que son los de la mayor tecnología que existe hoy en día. Son los estándares de referencia aplicables a esos equipos autónomos. Y eso tiene mucho que ver con los riesgos a los que se vayan a enfrentar. Si mi riesgo es, por ejemplo,
deficiencia de oxígeno, contención de derrames químicos, atmósferas tóxicas, donde no haya conato de incendio o un riesgo de incendio como tal, el equipo industrial me puede funcionar perfectamente. Lugares donde ya tenga riesgo de contacto directo con el fuego o combate contra incendios directamente, pueden ser equipos de NIOSH, pero con elementos retardantes al fuego para soportar esas actividades. O si yo quiero la mayor protección y voy a tener ese riesgo de combate contra incendios, el equipo NFPA es el que yo necesito. Entonces, hay diferentes equipos, hay diferentes presiones también, baja y alta presión, que son presiones estándar, no importa marcas. 2216, 4500 PSI es lo más común, que nos lleva a duraciones estimadas de 30 minutos, 45 o hasta 60 minutos estimados de trabajo con los equipos. El tiempo es relativo porque depende de la respiración del usuario. Esos equipos también requieren cuidados o mantenimientos. Se les debe hacer una prueba de funcionamiento o también conocida como prueba POSICHECK por lo menos una vez al año, se usen o no se usen los equipos. Esa es una cuestión que manda el fabricante normalmente. La mayoría de los fabricantes vamos sobre ese lineamiento porque así lo marca también en FPA en el tema de combate contra incendios. Pruebas POSICHECK o de funcionamiento anuales, se usa o no se usa el equipo. Y al cilindro de respiración se le tienen que hacer pruebas hidrostáticas. Esto va a depender del material de fabricación de su cilindro. Por ejemplo, el más común es el de fibra de carbón. Ese se tiene que hacer pruebas hidrostáticas cada 5 años a partir de su fecha de fabricación o última prueba hidrostática, lo que ocurra primero. Y el tiempo de vida de esos cilindros es de 15 años a partir de la fecha de fabricación. Pero son datos que no se nos deben olvidar para darle un correcto uso a nuestro equipo y que siempre esté disponible para esas emergencias. Ahora, acabamos de hablar hace un momento de trabajo en alturas, ¿verdad? Trabajo en alturas, por supuesto que se puede combinar con trabajo en espacios confinados. Parecen ser temas aparte, pero son temas que se relacionan estrechamente. Si yo tengo un espacio confinado cuya profundidad es igual o mayor a 1.8 metros, o me tengo que subir por una escalera marina a una altura igual o mayor a 1.8 metros, automáticamente eso se convierte en un trabajo en alturas dentro de un espacio confinado posiblemente. Y si se convierte en un trabajo en alturas, yo debería cubrir lo mínimo de un trabajo en alturas, ¿verdad? Hablamos hace un momento, los que estuvieron conectados, del ABC de protección contra caídas. ¿A qué se le conoce como ABC? La letra A es el anclaje, la letra B es el arnés de cuerpo completo y la letra C el dispositivo de conexión. Si yo tengo el ABC de protección contra caídas, yo tengo el equipo de protección personal más común que utilizamos para proteger a una persona en un trabajo en alturas. Un anclaje seguro, un dispositivo de conexión que disipa mi energía y un arnés que me abraza todo el cuerpo. Ese es el ABC. Y también los que estuvieron hace un momento sabrán que ya no nada más es ABC, es ABCD, donde la letra D significa descenso y rescate, porque ningún trabajo en alturas debería estar exento de ese plan de emergencia y rescate. Aquí en espacios confinados no es la excepción. Aunque yo esté trabajando dentro de un espacio confinado, si tengo una caída en alturas, debería considerar el tema de la emergencia y del rescate. También tomen en cuenta qué tipo de arnés es el que voy a necesitar, tanto por su material de fabricación como por las argollas de los arneses. Aquí tampoco me voy a meter mucho en esto porque ya lo vimos en otra sesión, pero si voy a usar un trípode de ingreso seguro a espacios confinados, el arnés debo asegurarme que por lo menos tenga argollas en espalda y en pecho para poder ingresar de forma segura o extraerme en caso de una emergencia. Y precisamente con base en eso que estamos platicando, la norma 33 les dice, hay que definir cuál es el tipo de ingreso al que vamos a remitirnos, ¿verdad? Ingreso en vertical o ingreso en horizontal en un espacio confinado. En ambos casos les dice, de preferencia, debemos tener líneas de rescate para poder extraer a los compañeros. De hecho, en medidas de seguridad, en el inciso G, les dice, deben proporcionar a los trabajadores como mínimo arnés y línea de rescate para poder extraerlos en caso de emergencia, de forma que esos elementos no constituyen un riesgo adicional y si así lo determina su análisis de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea de rescate no es algo obligatorio, pero sí es algo deseable. Tienen que hacer su análisis de riesgos. Si en su análisis determinan que no es seguro tener esa línea conectada, porque a lo mejor en mi espacio confinado es un laberinto donde yo bajo, luego me muevo en horizontal, luego vuelvo a bajar, etcétera,
posiblemente sea muy difícil tener una línea conectada en la espalda. Si mi espacio confinado es como este cuarto, donde tal vez sí me puedo desplazar y puede haber un ligero contacto de mi cable con el borde de la entrada, pero no es algo de gravedad o de riesgo, es una muy buena práctica tener mi línea de rescate, porque recuerden que esa línea de rescate no es un retráctil convencional, es un equipo que, si bien puede detener la caída, me proporciona una forma de extracción desde el exterior. Tienen una manivela con la cual yo puedo jalar a una persona y recuperarla de un plano horizontal o de un plano vertical. Entonces, siempre que se pueda, cuenten con una línea de rescate. Uno de los equipos más comunes que tienen esa línea de rescate es el trípode o sistema de tripié. Tienen el trípode que es ajustable en alturas, tienen un winch o malacate que me sirve para subir o bajar a la persona conectada a la argolla del pecho, y tienen un equipo de rescate que es retráctil en la espalda por si alguien necesita esa extracción en emergencia. Yo puedo activar mi equipo, lo recupero, lo saco del lugar y listo. También hay equipos con el mismo principio para una extracción en horizontal. Puedo tener un brazo, un equipo con función de rescate conectado a ese brazo, la persona se mueve en un plano horizontal, si queda inconsciente, con el equipo yo lo empiezo a jalar, así como si fuera una caña de pescar, algo similar, para que tengan una referencia, ¿verdad? Yo lo voy jalando hacia la orilla y lo puedo sacar del lugar sin tener que meter a otra persona. Entonces, las líneas de rescate, siempre que se pueda, son una muy buena práctica de seguridad. Continuando con el tema, la norma también les dice que cualquier trabajo en espacios confinados debe requerir un permiso. ¿Qué es lo mínimo que debería tener nuestro permiso dentro de la información? Área donde está el espacio confinado. Propósito de la entrada. ¿Qué voy a hacer dentro de ese espacio confinado? Fecha de ingreso y vigencia. ¿Cuánto va a tardar mi trabajo, verdad, en ese lugar? ¿Y cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a ingresar? ¿Quiénes van a ser entrantes? ¿Quiénes van a ser vigías? ¿Quiénes van a ser responsables? Porque cada quien, cuando firma, se hace responsable de su actividad. ¿Qué peligros identificamos dentro de ese espacio confinado? Así como el equipo que voy a utilizar para trabajar, el equipo de protección personal, todo eso viene desde su análisis de riesgos. Contactos de emergencia. ¿Cómo voy a activar ese plan de emergencia si mi compañero queda atrapado dentro de un espacio confinado? ¿Y qué condiciones debo tener para el ingreso? Recuerden, como les dije, cuando yo firmo, me hago responsable del rol que voy a desempeñar. Y aquí también es importante que dentro del permiso validen medios de bloqueo y aislamiento, porque cualquier energía puede ser peligrosa en un espacio confinado. Energías, por ejemplo, eléctricas, energías hidráulicas, energías neumáticas, todo eso puede ponernos en riesgo. Por eso, la importancia del bloqueo, candadeo, tarjeteo, de poner el famoso comal en tuberías para evitar los fluidos dentro del espacio confinado, o válvulas redundantes como ejemplos de medios de bloqueo y aislamiento para mantener las áreas seguras y que mis compañeros no tengan ningún problema. Y recuerden, no estamos exentos de que un accidente se presente en cualquier momento en nuestros espacios confinados. Por eso también es importante que consideren planes de emergencia y rescate para los compañeros que van a estar trabajando dentro del espacio confinado. OSHA nos maneja una jerarquía de rescate en espacios confinados, donde lo primero que te dice OSHA es: siempre que pueda el trabajador debe autorrescatarse. Ejemplo de autorrescate. Estoy trabajando con mi detector encendido, mi detector comienza a sonar porque hay una alarma por temas de atmósferas adversas. Si es una atmósfera que todavía no se vuelve peligrosa, el detector va a sonar y me va a dar espacio a mí para que tal vez, al darme cuenta que está sonando, yo acuda a la salida, me dirija hacia la salida y evacúe el espacio confinado por mi propio pie. Eso es un autorrescate porque el equipo me avisó que había una atmósfera adversa. Yo tomé la acción de salir y ponerme a salvo por mi propio pie. Siempre que se pueda, eso es lo más seguro. Pero si no puedo hacer un autorrescate, lo siguiente que deberíamos intentar es un rescate sin entrada. ¿Se acuerdan de la línea de rescate? El trípode o equipos como el que ven ahí en la imagen de la diapositiva. Yo puedo utilizar sistemas que me permitan recuperar a una persona desde el exterior sin meter a otro brigadista, y de esa manera pongo a salvo a los compañeros sin arriesgar más vidas. Rescate sin entrada. Pero si mi compañero se desconectó la línea o simplemente no tengo equipos como esos que estamos viendo ahí, lo último que me va a quedar como compañía es practicar un rescate con entrada. Es lo último que queremos porque arriesgamos más vidas y se vuelve más complejo ese tipo de rescates. Aquí les pongo un ejemplo de un video de rescate sin entrada. Perdón, eso nada más está como imagen. Este es un ejemplo de rescate sin entrada.
Un rescate con entrada, como decimos, implica que otra persona ingrese al lugar y puede extraer a la persona. Y pues bueno, con esto, compañeros, damos término a lo que teníamos considerado el día de hoy como parte de la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna cuestión que quieran que revisemos, los leemos en el chat, o si no, también los escuchamos por micrófono. Maestro Luis, el ¿Sí? maestro Pablito comenta imagen del mecanismo de recuperación horizontal. Ok, me Quiero imagino ver que de se nuevo la refiere, imagen, por Pablo, favor. a esta diapositiva que tengo ahí. Ese es un ejemplo de un mecanismo de recuperación horizontal, Pablo. Tenemos un brazo que va conectado, por ejemplo, en esta imagen, va conectado a la misma entrada hombre de mi espacio confinado. Es un elemento que te permite conectarlo en la misma orientación que los tornillos que normalmente utilizas para sellar tu entrada hombre. Ahí puedes poner tu brazo. El retráctil se pone al arnés del compañero en la espalda para que él pueda ingresar en el plano horizontal. Y ahí vas a tener un arnés no para un tema de trabajo en alturas, sino para un tema de recuperación. Tú jalas a la persona de esa manera y la pones a salvo. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono o lo escriben y lo leemos. Adelante, por favor. Tenemos unos 5 minutitos más. Gracias, maestro. Los escuchamos, los leemos, compañeros. Si tienen alguna pregunta. Aquí ya veo una, maestro. Nos dice José Manuel Adelante. Ibáñez. Adelante. Dice, mi pregunta es, ¿el personal de servicio médico debería estar capacitado para ingresar a un espacio confinado? Ahí, José Manuel, la respuesta más bien la tiene que dar Arcelor en ese sentido. Yo te puedo dar como mis comentarios respecto al tema de espacios confinados. Yo te preguntaría más bien, ¿para qué tú estás contemplando, considerando que la persona pudiera ingresar a un espacio confinado como servicio médico? Si te refieres a atender la emergencia, yo te diría, lo más seguro es que no, porque tenemos normalmente una brigada para espacios confinados que van a ser los primeros respondientes. Esa brigada va a ser quien entre, quien recupera a la persona, la saque del espacio confinado y posiblemente sí, la persona de servicio médico debería estar en el lugar, pero para atenderlo una vez que lo sacan, no para meterse con los brigadistas al espacio confinado. Pero eso lo definen ustedes en sus procedimientos. Yo no lo veo como algo muy necesario en el sentido de que si tengo una brigada, ellos van a sacar a mi compañero y ya nada más el servicio médico lo va a atender inmediatamente que se requiera. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Bueno, lo están felicitando, maestro, que muy buena presentación, excelente presentación. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos, compañeros. Pues aquí todavía tenemos ¿Algo unos más? minutos. Si a alguien se le ocurre otra pregunta, pueden externarla ya sea por el chat o directamente con su micrófono. Yo les agradezco a todos los que nos están comentando ahí de la presentación. Estamos para apoyarles en lo que se necesite. Si requieren algo más de nuestra parte en entrenamiento de MSA, el maestro Juan tiene mis datos ahí de contacto. Estamos aquí para apoyarles en lo que se necesite y gustosos de estar el día de hoy con ustedes, compañeros. Bueno, ¿algún otro comentario? Muchas gracias, maestro Luis. De verdad, siempre soportando, apoyando a ArcelorMittal con sus excelentes capacitaciones. Mire, aquí Ernesto Muñoz dice, ¿qué otro permiso acompaña al espacio confinado? Gracias, maestro. Gracias, Ernesto. Tiene que ver con tu actividad, Ernesto. Si tienes, por ejemplo, actividades de corte y soldadura dentro de un espacio confinado, habría que llenar tu permiso de espacio confinado. Y si tienes un permiso para corte y soldadura, tendrías que llenarlo también. Si tu espacio confinado se involucra con un trabajo en alturas, tendrías que hacer el permiso bajo la norma 9 y el permiso bajo la norma 33. Entonces, aquí tiene que ver mucho el tipo de trabajo que desempeñes. Ahora, no está escrito de esta manera en la norma, pero hay muchas empresas que también hacen un permiso extra para el rescatista, para los rescatistas, porque cuando yo voy a ingresar, tengo que validar que las condiciones sean seguras para que yo pueda recuperar a otra persona, para que yo pueda ayudarla. Si eso lo exige Arcelor, pues también como rescatistas tendremos que hacer un breve permiso antes de tener la emergencia para poder ingresar. Excelente, maestro. ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí dice que dice bloqueo etiquetado de fuentes, agua, nitrógeno.
No sé Ok. si quieran, Ahí, Ernesto, si tienes esas situaciones, yo te sugeriría que dentro de tu permiso para espacios confinados tengas una sección donde quien supervisa valide que esos bloqueos están bien aplicados, ¿ok? Eso tendría que ser dentro de tu permiso de espacio confinado. El tiempo es corto, por eso no tengo tanta información ahorita preparada para ustedes, pero sin duda esos puntos, Ernesto, se pueden revisar directamente en lo que hay que validar en tu permiso, ¿ok? Y de hecho, si ustedes entran por ahí en internet, buscan anexo OSHA, permiso de espacios confinados, van a poder ver un ejemplo de permiso donde contempla todo lo necesario con base en lo que te puedas enfrentar. Y parte de eso, Ernesto, es bloqueo de energías. Y tienes que poner ahí si aplica, si no aplica, y si aplica, qué es el método que están utilizando. Entonces, sí, también eso lo tienes que incluir dentro de tu permiso, pero de espacios confinados. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo. Gracias a todos por su participación y los esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego a todos. Que tengan excelente tarde, excelente fin de semana. Hasta luego, gracias.